Les voy a contar cómo iniciamos el proceso de radioteatro histórico, que fue un programa que duró muchísimos años. Estuvimos 8 años en Radio Nacional, merced a haber comenzado con este proyecto en la escuela, en el CENS 28, que está en Prefectura Naval en 1100, que sería la Comercio 2 en el turno noche, ¿no? Bueno, yo estuve trabajando como docente de historia en tercer año de administración de empresas y de enfermería. Y bueno, tenía el tercer año con historia a partir de 1880 a nuestros días, y me pareció por ahí interesante tener como recurso, utilizarlo como recurso y como también una forma de atraer la atención y el interés de los alumnos y alumnas jóvenes y adultos mayores también. Teníamos un amplio abanico de edades dentro de lo que es las personas adultas, y se engancharon muy bien. No solo hacíamos trabajos de investigación o lecturas en libros de historia, diferentes libros de historia que teníamos en la escuela, en la biblioteca, sino que también se promovía a través de la materia poder contextualizar esas historias en historias cotidianas o en historias de algunos próceres o de algunos personajes ilustres, y no tanto, de la historia argentina de 1880 a nuestros días, como recién les dije. Eso comenzó en el año, yo empecé a trabajar en el año 99 allí, y en el 2003 comenzamos con estas aventuras de hacer radioteatro. También hacíamos, también porque los alumnos nos solicitaban a los profes de historia que colaboráramos con ellos en la organización de los actos cuando les tocaban. Entonces, bueno, yo por ahí despuntaba mi vicio de escribir y hacía alguna obra para el 25 de mayo, 1 de mayo también, me acuerdo, el Día de la Tradición, la Semana del Adulto. Y justamente escribí una obra que se llamaba Revolución Femenina, que después la representamos en distintas escuelas con alumnos y alumnas de distintas escuelas, adaptadas, ayornadas a los tiempos que iban pasando. Y bueno, y me sorprendieron realmente porque se pusieron a trabajar en esa obra, que era, no sé si eran 5 o 6 carillas, ¿no? Pero a interpretarla, a ensayarla, los cursos que tenía, porque teníamos esa posibilidad, ¿no? De juntar a los cursos y hacer que trabajen en forma mancomunada. Algunos hacían la escenografía, otros se dedicaban al vestuario, otros se dedicaban, bueno, a actuar, ¿no? los más, digamos, caraduras, por decirlo así, entre comillas. Y bueno, y me encontré el día del acto, de ese 25 de mayo, que las chicas se habían alquilado trajes con esos vestidos largos, con miriñaque, peinetones, muy bien caracterizadas, ¿no? Los muchachos también. Y realmente vi que había un trabajo de equipo muy importante, que se había generado un lindo trabajo de equipo, un lindo trabajo colaborativo, ¿no? Entre los dos cursos. Y salió espectacular la obra. Yo creo que tengo fotos aún, no las encontré, las estuve buscando la vez pasada, no las encontré, pero creo que debo tenerlas, no muchas, pero bueno, tengo de esos momentos donde me acuerdo que los alumnos llegaban a las 10 de la noche de un viernes y había acto, y bueno, era el éxodo, todo el mundo se quería ir. A los adultos no los podemos retener, así que ese, ¿no? Pero la idea era que el acto también fuera una parte de un aprendizaje, que también se respetara el trabajo de preparación que hacían los compañeros y las compañeras. Entonces me acuerdo que nuestro
portero se ponía en la puerta y medio como que se ponía al estilo Patovica, ¿no? Se ponía así y es como que acá no sale nadie, ¿no? Pero en los actos que hacíamos nosotros con los grupos estos que les decía, no era necesario que el portero se quedara allí, porque no se iban, porque les gustaba ver las obras que nosotros hacíamos, porque realmente se le ponía ganas, se le ponía trabajo de equipo, producción, porque realmente por ahí se gastaban una platita para alquilarse un traje, o alguno tenía un equipo de sonido y traía su equipo de sonido para mejorar el de la escuela. Realmente fueron épocas muy lindas, de mucho trabajo, de encontrar capacidades de alumnos y alumnas que uno por ahí habitualmente de la forma tradicional de dar clase no los descubrimos. Me acuerdo que hicimos una vez una adaptación de una obra que se llamaba de Inodoro Pereira, ¿no? De una versión libre, ¿no? De Inodoro Pereira que hice de Fontana Rosa, donde tenía ahí tres disparatados personajes. Que uno de ellos hace un tiempito no veo, a los demás ya no los vi más, pero hará un año que vi al último de ellos, ¿no? Al tercero, que era uno de los personajes principales. Y bueno, era la eulogia hacia uno de los muchachos, Inodoro y Mendieta. Bueno, uno hacía de perro. Fue muy gracioso también, desopilante. Me acuerdo que el portero se mataba de risa. Más allá del texto, la teatralización de la obra, la puesta en escena, después de primero leerla, ¿no? en el salón, pero luego poner el cuerpo, eso era maravilloso. Lo que han logrado los alumnos en el trabajo de equipo, realmente yo lo recuerdo con mucho cariño. Después hacíamos la Semana del Adulto, donde generalmente proponíamos hacer exposiciones y lecturas de radioteatros que ellos mismos hacían, porque la idea era no que hiciera yo solamente, sino que yo los motivaba con eso, pero sino que ellos armaran sus propios radioteatros. En algún momento tuve la colaboración de la profesora Claudia Pozo, que estuvo con nosotros, creo que un par de años fue, que ella es profe de lengua, para la parte de escritura, ¿no? Y tuvimos la dicha de ser elegidos mención especial del Premio Presidencial Escuelas Solidarias 2003 y 2005 por este proyecto educativo solidario de radioteatro histórico. Tuvimos también la dicha de conocer al entonces presidente en el año 2003, el doctor Néstor Kirchner. Lo conocimos en la inauguración del seminario de aprendizaje y servicio en la UCA, Universidad Católica Argentina, en el aula magna, que es espectacular. Tuve también el honor de estrechar su mano y bueno, después él, la alumna que había ido conmigo, le pasó un poquito los datos de la escuela y demás, y después él nos mandó una salutación a fin de año a ese grupo de estudiantes de tercer año que egresaba, de adultos. Mandó una salutación de su parte, incentivando a seguir estudiando y a seguir trabajando innovadoramente con este tipo de proyectos. Así que para mí fue también un gran orgullo, una gran dicha poder ser reconocidos, ¿no? El trabajo en la palabra del presidente de ese momento. Luego en el 2005 volvimos a ganar esta mención de honor, que significó también algún equipamiento para la escuela, que eso también fue muy importante. Después otra alumna ganó con un radioteatro otro premio, y así, bueno, fuimos equipando un poquito también la parte sonora de la escuela en el momento de los actos. Después hay una anécdota que me gustaría compartirles porque fue muy graciosa, también en una obra que había hecho un par de muchachos, de alumnos, que no me acuerdo ahora el título,
pero que trataba, pasaba en el campo, una serie de situaciones bastante difíciles, ¿no? Y resulta que ese día que teníamos el acto, hasta uno de ellos se había hecho los facones, los cuchillos, los había hecho él mismo, así, con material, digamos, de desecho, ¿no? Con cartón, con papel glacé metalizado. Me dice, mirá Patricia, o me decían profe, mirá profe, Patricia. O sea, nuestro trato era muy de igual a igual, ¿no? O sea, ellos obviamente respetaban el hecho de ser yo su profe, pero somos personas adultas y teníamos cierta confianza, ¿no? En el trato. Había un poco, era más descontracturado. Entonces, mirá Patricia lo que hice. Digo, ¿qué hiciste? Bueno, hice estos cuchillos para los gauchos, para acá, para los, los payadores y qué sé yo, que había varios personajes de relleno también que estaban en la pulpería. Y bueno, llega el momento, era en verano prácticamente, ya era casi final de año, era de día. Después fue oscureciendo y Naval se corta la luz. Y él me había dicho, mira, no me acuerdo mucho de algunas partes, ¿puedo llevar el papel? Sí, le digo, Carlos se llama. Sí, lleva el papel, no hay problema, lees una parte que te olvides, no es necesario por ahí que te lo acuerdes de memoria, todo. Y Naval se corta la luz. ¿Cómo iba a leer si no había luz? Entonces, él estaba arriba, en la parte de arriba, abajo era todo el escena, digamos que se había armado la escena, dice, Patricia va a suspender el acto, o la actuación, y cada uno a su casa, ¿no? Asa, cada uno a su casa. Y no, digo, todo el trabajo que hicieron, que ya después a la semana siguiente venían los exámenes, bueno, una serie de cosas, digo, todo el trabajo que hicieron no lo vamos a desperdiciar. Bueno, no teníamos la música, pero sí teníamos una linterna de esas enormes, de esas grandes, de esas que tienen un foco bastante importante, que lo tenía nuestro querido portero. Y después, bueno, mi esposo tenía la máquina de filmar que tenía luz, o sea, tenía una luz bastante importante, y de esa forma pudimos hacer la obra. Y fue muy graciosa, se rieron tanto, no se fue nadie, no se fue nadie, estábamos sin luz y con la obra ahí. Y después quedó filmada y después, bueno, esa filmación la perdí porque me robaron la cámara en Mar del Plata y ahí tenía justamente, y no la había pasado a ningún otro dispositivo, a ningún otro formato, digamos, ¿no? Pero esa obra fue, después nos acordábamos y nos matábamos de risa, ¿no? Dice, yo pensé que lo ibas a, a interrumpir, a que nos fuéramos a casa. Y digo, no, el trabajo que habían hecho era tan importante, se habían algunos alquilado trajes y después ya no se iba a poder hacer. Entonces me pareció un despropósito. Y si había alguna forma que sea a baja luz o no digo penumbra, pero sí una luz tenue, pero se podía ver perfectamente, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Así que bueno, una cosa trae a la otra. El radioteatro llegó al teatro, o el teatro llegó al radioteatro. Ahora ya no sé qué es lo primero, es como el huevo o la gallina. Pero, y después me dicen, pasan unos años y me dice un alumno, Patricia, ¿por qué no hacemos teatro? Digo, ¿ustedes se animan? Digo, yo no soy actriz, pero bueno, me gusta leer, me gusta actuar un poco. Y dice, sí, hagamos teatro. Bueno, y ahí empezó Teatro por la Identidad. Empezamos a hacer Teatro por la Identidad. Escribo una obra que se llama Volver a Nacer y presento a una convocatoria de Teatro por la Identidad Zona Sur, pensando que era de la zona sur, o sea, de la Patagonia. Para mí zona sur es eso. Y resulta que se comunican conmigo al tiempo, yo ya me había olvidado, y me dicen que habíamos ganado, que era una de las obras elegidas, ¿no? Auspiciado por Abuelas de Plaza de Mayo. Y digo, bueno, zona sur, ¿dónde es? Trelew, Rawson. No, dice, zona sur de Buenos Aires.
Quilmes. Ah, pero somos 8 personas. Teníamos alumnos, colaboradores que se habían sumado. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo, aparte de lo que hacíamos en la escuela, estábamos en Radio Nacional. Justamente, ven cómo todo se relaciona. Radio Nacional era nuestra vía de comunicación de la escuela, de lo que se producía en la escuela, tanto radioteatros de los alumnos como algunos míos propios. Estuvimos 8 años en Radio Nacional y fue declarado de interés municipal el proyecto de interés municipal.